como la acción que van a tomar. Y vamos a ver en esta mañana otros espíritus. Entre ellos vamos a hablar del espíritu de Absalón. Este espíritu representa traición. Traición al pastor, traición a los líderes. Y este espíritu se relaciona mucho con el engaño, la adulación, la amargura, el orgullo y bueno, pues por supuesto la traición. El espíritu de Absalón planta dudas y lanza insultos, muchas veces velados, muchas veces por abajo, hacia el liderazgo de la iglesia y hacia el liderazgo sobre todo que Dios ordenó. O sea, los pastores que están aquí y los pastores que nos presiden, que nos dirigen, están aquí por un llamado que ellos tienen. Son líderes legítimos del llamado que Dios les ha hecho. Entonces, este espíritu critica a los pastores y a los líderes. Yo creo que cuando nosotros vemos estas características de los líderes, como vimos el del espíritu de Jezabel, y ahorita vamos a ver estos otros, creo que el llamado es para ver qué cosas o qué acciones a veces hemos tenido que pueden ser como el inicio o que pueden anidar acciones que después lleguen a crecer en nosotros y causar o que nosotros seamos causantes de esa división. Entonces, ese es como el llamado en estos momentos de decir, bueno, yo qué he hecho o qué puedo evitar para no iniciar con esta división en mi congregación. Encontramos algo muy claro, un ejemplo muy claro, en el segundo libro de Samuel para los que escriban, segundo libro de Samuel 15:2, y sí dice, se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón se rebeló contra su padre. Imagínense qué gran traición. Imagínense como papás qué ha de haber sentido el rey David de que Absalón, su propio hijo, lo estaba traicionando. ¿Por qué? Porque quería el reino de David. David, acuérdense ustedes, que había sido ungido legítimo desde muchos años antes. O sea, no era que David se había apuntado y había dicho, a ver yo. No, Dios lo había escogido por un llamado desde mucho tiempo antes. Y entonces Absalón, en contra de esto, quería, ¿cómo se dice? Ese reino. En otras palabras, él fue desleal a su padre y actuó con este espíritu de orgullo, vanidad, rebelión y amargura. Un espíritu de Absalón da como resultado divisiones y deserciones. Deserciones quiere decir que la gente se va de la congregación o de la iglesia. Muchos pastores y líderes han sido traicionados por personas con este espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces es por abajo del agua, como decimos, pero muchas veces también es confrontante este espíritu. Y por eso es que los profetas necesitan estar en guardia contra este espíritu que busca dividir y separar las iglesias. Acuérdense que estamos hablando de esas características y de esas funciones que tiene un profeta. Por eso es tan importante que el profeta pueda detectar a tiempo cuando se está hurgando este plan por ahí por abajo para empezar a atacarlo. Este espíritu utiliza pues amabilidad, de alguna manera trata y habla bien con las personas. Fíjense que Absalón dice aquí que se levantaba muy de mañana. Me imagino como que antes que todos para pararse afuera. Ni siquiera estaba en el palacio del rey. Él estaba afuera, en donde David no pasaba, por así decirlo, no estaba. Y desde ahí llegaba una persona y le decía, a ver, ¿tú a qué vienes con el rey? No, pues es que vengo por un problema, lo dice la Biblia. Y decía, no, ¿sabes qué? El rey ahorita de seguro no te va a poder atender. Pero yo sí, aquí estoy. A ver, tú dime. Y entonces hacía todas estas cosas desleales en contra de su propio padre, en contra de su líder. Y yo pienso que muchas veces nos pasa esto en la iglesia. ¿Por qué? Porque pensamos que a veces el pastor está muy ocupado y no, ¿cómo le voy a decir? No, el pastor es el que nos puede decir, el pastor es el único que nos puede recomendar y hacer las cosas. Y cuando escuchamos a alguien más, híjole, no siempre está como
como dirigido a hacer el bien. Hay veces que por ahí puede entrar el espíritu de Absalón, por eso necesitamos estar con nuestras antenas bien, bien levantadas. Absalón quería impresionar a la gente, diciendo yo soy el que te voy a ayudar, yo soy el que voy a resolver tus problemas. Por supuesto, el número de seguidores y la audiencia era muy importante para Absalón, y cada día pues fue ganando adeptos a su causa. Absalón apartó el corazón del pueblo de David. Fíjense qué triste. O sea, hizo la labor de tal manera que el pueblo ya no quería a David. ¿Cómo es posible no querer a su propio líder, a su propio pastor? Y entonces intentó usurpar la autoridad de David, ganando seguidores. Incluso Aitofel, que era el consejero más sabio de David, pues ¿qué creen? Se unió a la rebelión junto con Absalón. ¿Por qué? Pues porque escuchó sus engaños. Personas con este espíritu buscan personas en necesidad o descontentas, o que han escuchado cosas que no les gustan y que lo traen ahí como guardadito, y ahorita vamos a ver qué podemos hacer. O personas que no se establecen y que vienen por un momento y luego se van. Por supuesto, también hacen promesas que no pueden cumplir, porque ¿quién es el que puede, quién podía resolver en sí los problemas de estas personas? Pues solamente el rey. La falta de perdón y la amargura también son las causas fundamentales de este tipo de personas que después da un fruto. Muchas veces también utiliza a gentes que llegan lastimadas o que se sienten ofendidas porque el pastor las lastimó o porque el pastor dijo algo que a ellas no les gustaba, y entonces sienten que se les ha hecho mucho daño, y entonces buscan como los oídos que sí van a decir lo que ellos quieren escuchar para ellos sentirse bien. Aquí la importancia de perdonar y de seguir adelante con el objetivo que es construir el reino de Dios. Acuérdense, todos estos espíritus lo que van a hacer es tratar de destruir el reino de Dios, y el objetivo del profeta es edificar a la iglesia. David casi pierde todo su trono debido a Absalón. Tuvo que huir de Israel para salvar su vida, y Absalón planeó y actuó una conspiración en secreto. Imagínense qué traición más grande. Bueno, creo que así son todas las traiciones, ¿no? O sea, cuando ya te llegan es porque ya están ahí enfrente de ti. Fue ambicioso, sutil, astuto, y esta rebelión pues muchas veces trata, en este caso, pues era contra el líder o contra las personas más cercanas a los líderes. A veces atacará a los líderes espirituales o hijas espirituales de este líder. Es como una serpiente deslizándose sigilosamente tras su presa. Hay que ser muy cautelosos, y sobre todo cuando servimos, no querer como los aplausos, como no querer ese protagonismo, porque muchas veces el orgullo nos hace protagonistas, y esto es lo que quería Absalón, y esto fue lo que lo llevó a la ruina. Muchas veces estas personas también cuestionan las decisiones de un líder, o son socavadas delante de la gente o en lo oculto. Por ejemplo, el pastor dice, dentro de 8 días vamos a tener domingo de amigos, y entonces unos para cambiar, ay, pero ¿por qué si está lloviendo? O sea, cosas así, o comentarios que muchas veces, a veces son pequeños, pero hay veces que se siembra, a lo mejor tú lo dices y no te hace mayor daño, por así decirlo, pero a lo mejor ese comentario llega a una persona que está siendo afectada, y entonces va creciendo y va una amargura ahí en su corazón. Por supuesto, estas personas, cuando ya están en esta posición de estar contra el líder, pues ya no reciben la misma alimentación o dirección espiritual de su pastor o de su líder. Absalón se ve a sí mismo como una competencia con el liderazgo de la iglesia, es decir, se sienten muchas veces estas personas, yo sé más que el pastor, yo debería de estar ahí. Los Absalones alimentan a sus seguidores con críticas como, ¿ya te fijaste el coche que trae el pastor? ¿En qué se gastarán las ofrendas? ¿Por qué siempre predica sobre diezmos y ofrendas? Porque siempre es el dinero. Ese tipo de pláticas, ese tipo de cuestiones son las que hacen los Absalones y que siembran discordia dentro de la gente. Muchos líderes han sido víctimas de complots ocultos que llegaron, como decíamos, de sorpresa. Muchas veces incluso por personas del mismo liderazgo, que son las que inician esta rebelión.
esta división. Y eso es pues muy triste, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos sentido alguna traición y te da en el corazón y no es tan sencillo que tú te logres levantar tan rápido y tan fácilmente. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque sientes que esa persona pues era como tuya, de aquí, de cercana, ¿no? Y pasa esto y dices, híjole, imagínense lo que sienten los pastores cuando ya está la rebelión enfrente y no se dieron cuenta. Entonces, por eso es importante que un profeta se levante y esos profetas que Dios va a levantar van a estar defendiendo esa trinchera, defendiendo a los pastores. Muchos líderes. Bueno, ahora decimos, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo lo puedes evitar tú, específicamente tú? Pues no critiques al pastor y a su familia, punto, no los critiques. Yo creo que, y lo decía el pastor, no lo hacemos perfecto, pero no los critiques para armar una situación que te va a dañar a ti más que al pastor. No desees ningún cargo. Los cargos son un llamado que Dios hace. Entonces, los cargos, una cosa es servir y otra cosa es tener un cargo. No desees un cargo. Eso va a venir, por ende, de tu actitud y Dios es el que va a ver tu corazón. No digas, ay, si yo fuera el pastor, no, pues yo le haría así. No, si yo fuera el pastor, lo haría de este otro modo. No te reúnas con gente problemática. No acuses al pastor de ser demasiado duro o estricto o intocable. No lo critiques, no le pongas apodos, no le pongas insultos, adjetivos que son denigrantes. No murmures en el estacionamiento, en los pasillos, por teléfono. No te cites con personas para criticar ni para dar revelaciones diferentes a las del pastor. El pastor dijo verde, no, nosotros decimos rojo. El pastor dijo negro, nosotros decimos blanco. No lo hagas. No utilices muestras de afecto para engañar a la gente. No trates de impresionar, ¿no? Porque todos nos conocemos, todos sabemos cómo somos. No busques debatir con tu pastor, no busques plataformas ni oídos secretos. Ahora, yo creo que todos en algún momento, lo digo también en lo personal, hemos sentido algo contra el pastor, que no nos gustó que dijo algo o que no nos gustó que hizo algo. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente orar y pedirle mucha sabiduría a Dios para que cuando tú te acerques con tu pastor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando sea, aunque sea un detalle, pastor, fíjate que yo no me gustó esto que dijiste, no me gustó esto que hiciste, pero te lo digo a ti, no lo ando divulgando por todo lo demás para que todos se den cuenta de que yo estoy en contra del pastor. Entonces sí es importante hacerlo, porque si no se van quedando semillas que después pueden pues fructificar en algo muy serio y muy, muy triste. La unción Shamar, ¿se acuerdan que hemos estado hablando de esta unción Shamar? Está diseñada para ver conspiraciones ocultas y sacarlas a la luz, aunque esto sea demasiado tarde. Aunque ya esté la conspiración, el profeta Shamar tiene el poder dado por Dios para poder cortar esas conspiraciones en contra de los pastores o líderes y evitar la división. ¿Quieres decir algo, Susi? Ay, no sé cómo se coloca esto. Bueno, ahí está. Bien, continuamos con la cuestión espiritual. La guerra es directamente contra Satanás. Es Dios, que es el bien, contra Satanás, que es el mal. Esa es la guerra. Y bueno, estos espíritus no solamente dividen iglesias o destruyen iglesias, que eso es lo que pudiéramos ver en alguna congregación. Abusados, aguas con esto, porque no solamente destruyen iglesias, destruyen tu vida, te destruyen a ti, van directamente a la destrucción. Cuando no necesitamos estar poseídos de estos espíritus. No necesariamente hay una posesión. A veces llega alguien y te empuja, y ese empujón te está haciendo pues caer hacia otro lado, que no es la bendición de Dios. Entonces, ojo con esto, es bien importante no dejarse empujar, no dejarse mover como las piezas de un ajedrez. Tú te puedes mover, pero con la dirección de Dios. Pero si alguien llega y es muy sutil,
nada más endulza o envenena o ensucia lo que te vas a tomar, pues es un empujoncito y ahí vas, pero va directamente a tu corazón, va directamente a tu vida, no es la división que a final de cuentas puede ser, ¿no? El espíritu de Coré. El espíritu de Coré, nos tenemos que remontar a Moisés cuando está guiando a su pueblo a través del desierto. Y hay una serie de, pues muchas situaciones, o sea, de carencia de agua, carencia de muchas cosas, ¿no? El pueblo siempre está, y el pueblo somos nosotros. Siempre estamos, a veces, digo, no necesariamente, pero a veces le cerramos el puño a Dios. Señor, ¿por qué me tienes en esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esto? No hay que cerrarle el puño. Pero esto es muy normal entre el pueblo, entre nosotros, que no nos sintamos a gusto con lo que Dios nos está proporcionando. Una de las situaciones por las que nosotros pasamos, siempre nuestro Dios ya las pasó. Antes de que tú le digas a Dios, oye, yo te amo, te quiero mucho, Él ya nos amó primero. Acordémonos cuando se ciñó la toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Y lo más precioso, murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Entonces, antes de que tú pienses de que, oye, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Aguas, porque este puede ser el espíritu de Coré que te está empujando hacia una rebelión. Coré representa rebelión, y rebelión directa, ¿eh? Cuando estaba el pueblo, el desafío fue directo a Moisés. Y le digo, ¿quién eres? ¿Por qué te estás exaltando? Y toma a 250 líderes de la congregación. Ese espíritu trabaja principalmente con los hombres importantes de la congregación. Esta rebelión es una transgresión, es un pecado de soberbia, de calumnia. Es malo, o sea, no es bueno. Es un pecado, ¿Han oído ustedes en los dichos del pueblo mexicano hablar de dar de patadas al pesebre? Darle de patadas al pesebre donde está el niño Jesús, indefenso. Ese es este pecado, abiertamente. O sea, si tú le das de patadas al niño Jesús en su pesebre cuando es un niño que no se puede defender, digo, en el término de este dicho, bueno, abusados con esto, porque este es el espíritu de Coré. Es una transgresión. Viene el Números 16, el 1, ahí viene la historia, ¿no? Dice que es hijo de Izar, hijo de Coat, de Leví, de Datán, bueno, y se junta toda esta gente, ¿no? Busca primero a un líder para que se rebelen en contra del pastor. En el versículo 2 se levantan contra Moisés, les repito, son 250 príncipes de la congregación, varones de renombre. Aquí el punto es de que ponen en duda la autoridad que tenemos enfrente. Es una característica de nosotros, es siempre poner en duda la autoridad. Esta es parte, ojalá lleguemos al espíritu del Leviatán, que es Satanás, y este es parte de la misma acción. Son espíritus que van en contra de Dios, y lo primero que van a sembrar, y es algo que nosotros somos tierra fértil, o sea, somos tierra muy fértil para la transgresión, para decir, ese no es mi líder, ese no es mi presidente, ¿eh? Ojo, las autoridades, todas las autoridades están puestas por Dios. Y tú cuando le dices ahí en el meme, en el Face, ese no es mi presidente, y lo posteas y lo vuelves a mandar, y es un meme allí del presidente, aguas, porque ese presidente que puede estar haciendo cosas buenas con los pobres, pero puede afectarnos con las cosas de otras personas,
porque yo tenía un proyecto, por decir algo, el aeropuerto, y me está tronando, y yo le posteo, pues bueno, aguas ahí porque esa autoridad está puesta por Dios. Así, nuestras autoridades aquí están puestas por Dios. Entonces, cuando nosotros levantamos el puño o simplemente nos dejamos empujar por otra persona, estamos haciendo uso del espíritu de Coré. No necesariamente que estés poseído. No pongas en duda la autoridad. Ya lo dijo Becky. A veces somos humanos, o sea, los líderes somos humanos y sí se pueden cometer errores de muchos tipos. A veces puede pasar por encima de nosotros en alguna situación, pero no pongas en duda la autoridad de tus líderes. Bueno, en el versículo 3 dice que se levantaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya. Dice, ¿quiénes son? Y los confrontan. Este espíritu confronta directamente. Es un choque directo, no se anda con sutilezas. Va directo y le dicen, ¿qué estás haciendo? Y va directa a la posición más alta de la iglesia. Versículo 3. Les dice Moisés, dice, ¿procuráis también el sacerdocio? O sea, ¿quieres esta posición del liderazgo? Acordémonos que la posición del liderazgo viene por unción divina. Es un mandato de Dios. Si Dios te dice y te llama al liderazgo, adelante. Pero si tú por querer ganar esta posición de popularidad, que eso es lo que una de las partes es el sentirme bien, esto no es de Dios. Si Dios te dice y te llama, a ver, ven, te necesito para este trabajo, ok. Pero si no, aguas por la posición de adulación de este tipo de pecados, ¿no? Es directo, la oposición es directa contra las esferas más altas de la iglesia. Este espíritu de Coré va hacia la desobediencia. Somos, repito, tierra fértil para este tipo de pecados. Queremos desobedecer. Es difícil tener una línea de orden en donde quieras aceptar que tienes un jefe y tienes que reportarle a ese jefe. Lo haces a veces por situaciones, porque así está establecida la ley, digamos, pero por gusto no lo atiendes a esa cabeza por gusto, o sea, y esa situación es el espíritu de Coré. No someterse al pastor, esto es rebeldía, es un pecado que no le agrada a Dios. Y bueno, la idea es de que nosotros no renunciemos a la fe. ¿Quieres renunciar a la fe? Pues haz todo esto que estamos hablando, o sea, el espíritu de Coré, ponte en contra, protesta, manda memes, haz todo este show. Si quieres renunciar a la fe de Dios, patea el pesebre. Aguas, así de duro. Bueno, Números 16:26 nos habla de que viene el juicio de Dios. Digo, en todos los casos de los espíritus, todos están vencidos. Es importante, pero nosotros a veces somos un poquito tontos, la verdad. Y nos vamos por el lado fácil y por el lado malo de estos espíritus. Entonces no hay que ser tontos. Viene juicio de Dios para quien está haciendo estas situaciones. Dice, habla aquí de la posesión, pero yo les digo, no necesariamente tienes que estar poseído de este espíritu, nada más con que te dejes empujar, que le hagas caso nada más al compañero. Dice que en Números 16:31, y aconteció que cuando cesó de hablar de todas estas cosas, se abrió la tierra, y ¿qué creen? Se los tragó. A los 250 líderes se los tragó. A veces la palabra de Dios es así como alegórica y la tomamos así, pero esto es real, ¿eh? Es real. Se los tragó. Los pastores de las iglesias de Cristo deben vivir lo que están haciendo. Hay pastores buenos y hay pastores malos. Hay pastores asalariados. Nuestro pastor no es asalariado, es por orden de Dios. Bien, por otro lado,
el apóstol Pablo en Romanos 13, del 1 al 2, nos recuerda esta situación. Sométase toda persona a las autoridades, porque por Dios han sido establecidas. Esto está hablando de toda la autoridad, no nada más de los magistrados y nuestros presidentes, habla también de nuestro pastor y de nuestros líderes. Entonces no estén viendo los errores de los líderes. Sí, dime. Un segundito, ya termino. El espíritu de Corea aborrece el liderazgo apostólico, profético del pastor. Bueno, tomen esto también de Romanos 13, el mismo apóstol Pablo dice: andemos como de día, con la luz del sol, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en pleitos, envidias, vestidos de Jesucristo. ¿Se acuerdan de Efesios 6, la armadura del cristiano? Dice: ceñíos la verdad que es Jesucristo. Continúa. Bueno, otro espíritu es el espíritu de Pitón, y aquí se traduce como un espíritu de adivinación. El pitón es una serpiente, pitón, con P, pitón. Ajá. El pitón es una serpiente estranguladora. El espíritu de Pitón es un espíritu que opera en la iglesia en forma de, muchas veces, de apatía, depresión, control y otras manifestaciones de este demonio. Falta de profecía. A veces cuando se va a levantar un profeta, este espíritu viene y lo apaga, lo calla. Otras manifestaciones del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Satanás no quiere que la iglesia sea edificada. Falta de oración, letargo espiritual, apatía. Yo creo que a todos nos ha pasado que hay veces que pasan 2, 3 días y no abres tu Biblia, no oras, no te arrodillas. Puede ser que haya por ahí alguna situación en la cual tú tengas que estar delante de Dios y decir: no puede pasar esto, porque de eso es de lo que nos alimentamos todos los días. Los pitones tienen una manera muy interesante de matar a su presa y la constriñen hasta que ya no pueden respirar, la sofocan, quitándole la vida, literalmente poco a poco. En la esfera espiritual, Satanás a menudo trabaja de esta misma forma, deslizándose lentamente en nuestras vidas y poniendo en nosotros esta apatía, esta falta de interés, esta falta de compromiso y tratándonos de ahogar nuestro mismo aliento. El espíritu de Pitón puede de alguna manera quitarnos o exprimirnos el gozo de nuestra adoración. Cuando venimos y nos reunimos todos los domingos y adoramos y tenemos ese gusto, ese de decir: ay Señor, gracias que todo el mundo estamos en la misma sintonía, y a veces tú no estás en esa sintonía. Ese es un foco rojo que nosotros debemos de pensar si nuestra adoración que está realmente en ese gozo, en ese espíritu. Nuestras oraciones: gracias Señor por los alimentos, ya. ¿Qué tanto nuestra oración está siendo realmente esa parte de nuestra vida de oración en la cual nosotros podemos derramar nuestra alma y estar no nada más con nuestro chorizo de una lista de peticiones, sino realmente también escuchando la otra parte de la voz de Dios? El espíritu de Pitón se menciona muy claramente en Hechos 16, del 16 al 19, que dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Fíjense bien, ahí está muy claro. Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Esto lo hacía por muchos días. Es decir, Pablo iba y entonces detrás de él venía esta muchacha que era adivina.
Entonces Pablo se vuelve y le dice al espíritu, a la muchacha, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. En este pasaje de la Escritura, el espíritu de adivinación es literalmente traducido en el griego como el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón es eso, precisamente, adivinación. Acuérdense que Satanás es un imitador, pero es un imitador chafa. Esa es la realidad. La adivinación es el arte de obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro. La adivinación es también una brujería. Es la contraparte pagana de la profecía. Cuando un profeta se levanta y trae un mensaje de luz, un mensaje de Dios, imagínense nada más lo que significa para nosotros el escuchar una palabra de profecía. Entonces, como el otro es imitador, entonces viene y te dice, pues sí, así como te dijeron del futuro, pues así yo te digo otra cosa. Por eso son los horóscopos, por eso es la lectura de manos, eso de los asientos del café y no sé qué tantas cosas, que por ahí te dicen, sí te pueden decir, porque Satanás también tiene poder, pero eso es algo falso, porque el único que sabe y que tiene nuestro futuro en sus manos es Dios. Así es que mucho cuidado con los horóscopos y con todo eso que a veces, pues, por curiosidad, yo me acuerdo que de chamaca sí leía el horóscopo. Pues, ¿por qué? Porque sí es una curiosidad saberle el futuro, qué te va a pasar. Pero en realidad cuando nosotros confiamos en Dios, podemos estar seguros de que el futuro está en sus manos. Esta actividad de abominación es una actividad de las tinieblas, es una actividad que no le gusta a Dios y por supuesto que es una actividad con un poder demoníaco. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. La Biblia nos habla en Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Acuérdense esta parte de que ya vienen todas estas fiestas de los muertos, porque es abominación para Jehová. ¿Qué es abominación? Dios lo rechaza, no lo quiere ni ver, lo odia, porque cualquiera que hace estas cosas, Dios va a estar en contra de esa persona. El profeta de Jehová es enfrentado a divinos de todo tipo. Cuando se levanta un profeta, pues es confrontado y es establecido. El profeta es el único que puede tener, o una de las personas que puede traer junto con el pastor, ese mensaje de Dios. No puede levantarse cualquier persona. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien se levanta, pedirle al Espíritu Santo que nos revele si esa es una verdad que viene delante de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Confrontando con la palabra. Esa es la clave. Si tú confrontas ese mensaje con la palabra de Dios, con el testimonio de esa persona, con el testimonio de edificación de la iglesia, yo creo que no vamos a tener por qué cometer errores. Otro versículo está en Números 22:7, dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián como las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Como yo decía, Satanás sí tiene poder y sí tiene poder también para decir cosas y pues operan muchas personas situaciones de adivinación. Hay gente que nosotros vemos muy famosa, gurús y todo lo demás. Híjole, no sé si les está dando muchísimo el sol, ¿no? Ok. Y como decimos, una de las cosas que hace el espíritu de Pitón es que imita los dones del espíritu. Opera con falsos dones que imitan precisamente los dones de revelación, el don de discernimiento de espíritus. Hay veces que incluso da una palabra de profecía, pero es una palabra falsa. Y también pueden hacer milagros y sanidad, pero no los hacen en el nombre de Jesús. Entonces hay que estar muy listos ante esto. El espíritu de Pitón también se puede infiltrar a la iglesia. Este espíritu fascina, embruja, hechiza. ¿Cómo?
para que los cristianos cambiemos nuestras prioridades y de esta manera dejemos de obedecer a Cristo. Cuando yo digo, ¿qué tanto tu prioridad o qué tanto mi prioridad es orar y leer la palabra? Pues hay veces que lo pasamos a un segundo término. Entonces, hay situaciones en las cuales a veces son como muy cotidianas, pero que sí están en nuestra vida, empezando a ser ahí como un pequeño hoyo. Como decíamos, la brujería y la hechicería, que también va unido a esto, consisten en un conjunto de conocimientos y prácticas y técnicas que se emplean para dominar magia. Por eso mi esposo también ha dicho de estas películas de Harry Potter, que son como muy sutiles para los niños, pero en realidad traen todo un mensaje de adivinación, de satanismo, de espíritus, porque el espíritu de Pitón hace una evocación a los espíritus, pero no es al espíritu de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿ok? Y esto lo vemos mucho. Ajá. Uh-huh. Ay, disculpa. Lo que la chica estaba diciendo era correcto. Sí. Entonces, después Pablo precisamente ora y echa fuera ese espíritu, porque él no quería que la gente se confundiera. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos con una persona que a lo mejor nos va a decir algo que es cierto, pero nos va a confundir. Y entonces es una manera muy sutil para seguir yendo a esos lugares. Entonces precisamente Pablo lo que no quería era que la gente se confundiera, porque conocían a esta chica, ella vivía ahí, era un pueblo. Entonces todo el mundo sabía que ella tenía ese espíritu de adivinación y la consultaban seguramente. Entonces, al estar diciendo todas estas cosas que era verdad, Pablo dijo no, o sea, no es bueno que sea eso, porque la gente se va a confundir y va a pensar que también Dios utiliza a gente como esta. ¿Sí? ¿Acá escucharon? ¿Sí? Ok. Muchas veces nosotros como familias guardamos a veces reliquias o cosas que tampoco le agradan a Dios, que han sido usadas a veces que ni siquiera sabemos cómo el proceder de esas cosas, de esas reliquias, y decimos, no, pues es que como era de mi abuelita o como era de la bisabuelita o ha estado en la historia de la familia durante muchas generaciones, y nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento para todas estas cosas que no sabemos a veces el origen y de dónde provienen. Este espíritu de Pitón también es muy atractivo para los creyentes, ya que a veces pues da como esa habilidad de poder tener como esa sabiduría, y lo único que debe de brillar, y eso es algo que nos debe de quedar muy claro, el único que debe brillar en cada ministerio que se levante es Cristo y el poder de Cristo en medio de la iglesia. El estándar bíblico para esto es que toda adquisición, todo conocimiento que tengamos vaya de la mano con el temor de Dios, como lo dice en Isaías 11:2, que dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de consejo y de temor de Jehová. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú tienes una duda de que si lo que estás viendo, si lo que estás escuchando, si lo que estás recibiendo no viene de Dios, primero tenemos que orar y después confrontarlo con la palabra. Y dice aquí que Dios nos va a dar esa sabiduría que necesitamos para guiarnos durante nuestros días. Otra de las operaciones de este espíritu de Pitón es de manipulación. Esta muchacha era manipulada por sus amos, ¿no? Era manipulada y ganaba, yo creo que buen dinero, porque dice aquí que cuando Pablo habla con esta mujer y ella ya no puede seguir haciendo esto, pues se quedaron muy molestos, enojados, pues porque ya no iban a recibir luego el dinero que recibían cuando ella hacía esas adivinaciones. Algo que también puede pasar es que muchas veces el espíritu de Pitón se puede como interpretar, podríamos decir, como cuando la gente está en drogas,
que no puede salir de ahí y que este espíritu atrapa de tal manera a la gente que no hay modo. No hay modo, puede ser, no siempre es así, pero puede ser muchas veces que las personas caigan en estas adicciones porque hay un espíritu que les está robando la vida, que les está constriñendo el espíritu y que les está haciendo algún tipo de brujería y de práctica que no le gusta a Dios. Una forma de ser libre de esto, pues es primeramente el orar, el discipularnos en la palabra, el estar delante de Dios y también la liberación. Lo ha dicho el pastor, muchas veces nosotros necesitamos como esa renovación de nuestro espíritu, de las cosas que hacemos, de las prácticas que hacemos diario y de decirle, Señor, aquí estoy, tú lo puedes hacer solito en tu habitación, Señor, escudriñame, dime, muéstrame qué son aquellas prácticas, qué son aquellas situaciones que yo estoy haciendo y que no te agradan. Otra cosa que es como esta parte de este espíritu es la depresión. Muchas veces este espíritu, como vemos, que atrapa a las personas y las hace que ya no tengan ánimo para nada. Dice en Isaías 61:3 lo contrario: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. La palabra de Dios es lo único que puede saciar nuestra alma. No hay nada que tú busques. Dice que nacimos con un vacío de eternidad que solamente es llenado por Dios. Y Dios nos ha creado para darle gloria en este mundo con todas las cosas que hacemos. Bien. Espíritu de Leviatán, del hebreo Liuatán. Es una bestia marina, criatura directamente asociada a Satanás. En Job 41, del 1 al 34, tenemos la descripción del Leviatán. Habla de un dragón que sale de su boca fuego y de su nariz humo. En Isaías 27:1, lo que les comentaba, de que estos espíritus ya están vencidos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. Acordémonos que la espada es la voz de Jehová. Dice, castigará con su espada dura y grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Para entender a esta serpiente nos tenemos que ir a Satanás directamente. Este es Satanás directo, Satanás directo, no es un espíritu pues así nada más, no, es Satanás. Y bueno, en Ezequiel 28 encontramos la caída de Satanás. ¿Quién era Satanás? Está hablando Dios a través del profeta y le dice, dile esto al rey de Tiro. Está hablando del rey de Tiro. El rey de Tiro, y de repente hace un cambio en el versículo 12 y 13, en donde ya no es el rey de Tiro, cambia a Satanás. Y le dice en el 14, tú querubín grande. Era un querubín, Satanás era un querubín. En el 15, se halló maldad en ti. Y ojo con este versículo 16, a causa o por causa de la multitud de tus contrataciones, lleno de iniquidad y pecado. Y hablamos así rápidamente de las contrataciones. Hay varias acepciones en la cuestión de la contratación. Se hablaba de chismes en alguna acepción, pero habla aquí directamente de que hizo dinero a través de las contrataciones. El rey de Tiro. Por causa de la multitud de tus contrataciones. Todos nosotros hacemos contratos diariamente. Si contratas a alguien un Uber, estás haciendo un contrato de compraventa. Si contratas una comida, o pagas por un bien o un servicio.
si contratas a una persona de limpieza, en fin, toda nuestra vida es contratos. Y a veces nuestras contrataciones nos dejan dinero. Y algunos suben como la espuma y son como el señor Slim, tiene demasiados contratos. Ahora, dice aquí que esto se lo está diciendo Dios al profeta, dice, por causa de la multitud de tus contrataciones, te llenaste de iniquidad y pecado. ¿Estaba Dios en sus contratos? ¿Tú pones a Dios en tus contratos? Sales de tu casa orando a Dios para que te vaya bien al subirte al tranvía o subirte al taxi o entrar a tu oficina. Pones a Dios en primera línea porque Satanás no lo hizo, ¿eh? Y por esta causa se halló maldad. Este es el espíritu del Leviatán, es Satanás directo. Dice Ezequiel 28, yo te ordené y ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios, caminabas entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo. Debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Eso es lo que nos gusta a nosotros, ser protagonistas. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Espanto serás, Satanás sí es espanto, y para siempre dejarás de ser. Este es el espíritu de Leviatán. Ser mitológico. Ahí en la escuela nos dicen, esos son seres mitológicos, ¿eh? Como Quetzalcóatl, que tiene mucha relación, y este es de aquí de la nación. Es una serpiente emplumada que desciende del cielo. Inclusive trae cosas buenas, todo lo que habla Quetzalcóatl son flores y poemas. Ojo, ojo, porque es una bestia marina, criatura directamente asociada a Satanás. Dice Job 41:3, rápidamente, sin vida de oración, Satanás no va a rogar por ti. En el mismo 3, habla Satanás palabras duras contra ti. Te va a hablar directo, fuerte. En el 4, continuamente Satanás rompe el pacto. Siempre es un sacón este cuate. Nunca va a mantener su pacto. Aguas, no confíes en Satanás. No tiene capacidad para servir, no sirve. No sirve, no confíes en Satanás. 15 y 16, su gloria es su vestido. Habla de su caparazón que es enormemente fuerte. No entra el espíritu, o sea, no entra el aire. Dice que sus conchas están tan cerradas que no entra el aire. Se refiere a que no entra el espíritu. No oye a Dios. ¿Perdón? Es Job 41 y le estoy dando los versículos 15 y 16. Su gloria es su vestido, no entra el espíritu. Sus conchas son tan fuertes que no lo puedes dañar, tus flechas o tus jabalinas no lo dañan. Dice que no le entra el aire, que están tan cerradas el aire es el espíritu, es el neuma, ¿sí? El 34, menosprecia todo lo que viene de lo alto, menosprecia a Dios. Él es rey sobre todos los soberbios. Entonces, este espíritu, si entra o te dejas empujar, pues vas a ser un soberbio. Y ese es, repito, nosotros somos tierra fértil para ser soberbios. Bueno, rápidamente, nada más para que terminemos esta parte, porque tiene más partes, es mimético. ¿Qué hace? Se pone del color donde esté. Te va a engañar. Satanás es un imitador, va a imitar a Jesucristo. No te dejes engañar. Nada nos podrá, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. Agárrate de esa palabra de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni Satanás, que es con todo este poder que tiene. Bien, continuamos. Dios los bendiga.